Muy buenos días a todos, compañeros, licenciados. El día de ahora a mi grupo nos toca hablar sobre el- la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas. Abordaremos mediante este video tanto los delitos de esta como las generalidades de esta ley, que son cuestiones que hemos visto a lo largo del desarrollo del segundo cómputo. Tengo el honor de compartir esta oportunidad con el compañero Diego Alejandro Herrera Navarro, Noé Pompilio Parada Medrano, Carlos Rafael Hernández Romero, Edwin Enrique Pineda Chavarría y mi persona, David Santiago Rivera Vázquez. Comenzaremos con el compañero Noé Pompilo Parada Medrano, quien hablará sobre los antecedentes de las drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Como el compañero David mencionó, voy a empezar a hablar acerca de lo que son los antecedentes históricos y para empezar a hablar sobre esto, pues es de imaginarnos en qué años se empieza a hablar de lo que es la droga. Mayormente, si hacemos un análisis, nuestro cerebro se imagina, no encuentra una edad exacta, porque nosotros hemos de pensar que la droga viene hace unos 20, 30 años, que no sé, muchos acontecimientos del narcotráfico empiezan a marcarse, es como que el punto de partida mayormente que nuestro cerebro imagina. Pero sin embargo, el hecho de la droga empieza desde 3000 años antes de Cristo, donde empezamos a hablar de lo que es ya la cocaína. Bueno, ni tanto empezamos a hablar de la cocaína, porque un tiempo el significado que se mantuvo fue la hoja de coca. Entonces, de ese punto empezamos a hablar de lo que es una droga en sí. Esto empieza en América, en el cual empieza el uso de la hoja de coca para muchos tipos de actividades. Más adelante empezaré a hablar para qué tipo de actividades y cuál era el fin de este. También en la sociedad azteca empezamos a hablar de lo que son algunos hongos, que en este tiempo los conocemos como hongos alucinógenos. Perdón. Igual, también esto también data de la antigua Asia, en el cual empezaban a consumir bastante lo que era la marihuana y todo ese tipo de cosas así. Ahora bien, esto es como una breve introducción. Una de las drogas que marcó un punto importante de partida para los antecedentes históricos de estos mismos fue el opio. ¿Y cuál es esto? El opio es la sábila de la dormidera. ¿Qué es la dormidera? La conocemos mayormente como la amapola real, que es un término que ya lo hemos escuchado anteriormente, estamos más familiarizados con este tipo de idea. Bueno, como les decía, el opio, su registro indica que su función era hacerlo para dos tipos. En la antigüedad lo utilizaban como comida o lo utilizaban como aceite, pero sin embargo sus altos grados de, por decirlo así, que provocaban en la persona relajación y todo ese tipo de cosas, le fueron dando otro tipo de utilidad. Y es por eso que pasamos a lo que es, que llegó a China en el siglo IX. Y eso fue como un gran punto de partida. ¿Por qué? Porque después de esa comercialización hacia China, al Medio Oriente y a India, todo eso que se extendió, luego en el siglo XIX, debido a la popularidad de ese consumo, hizo una gran, por decirlo así, que hizo adicta a las personas. Que hacía adicta es como que las personas ocupaban día y noche. Las personas no podían vivir sin esto y provocó un problema importante de salud en el occidente del mundo. Después de eso partimos con la misma idea del opio, igual haciendo referencia a lo que es la amapola, de eso sale la morfina. La morfina fue aislada del opio en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque eso lo sustituyeron como la coidina, que es un tratamiento médico. De esto empiezan a hablar en 1874, que se creó lo que es la heroína. La heroína fue comercializada por la empresa Bayer, que fue un sustitutivo del opio. Estamos hablando primero de la morfina y estamos hablando primero del opio. Luego de eso le cambian el nombre y le ponen otros químicos o otras cosas y empezamos a hablar de lo que es la heroína. La heroína fue utilizada para qué? En la actualidad, pues en muchos países aún está suspendida por la gravedad y la magnitud de esto, pero sin embargo la heroína es utilizada para tratamientos médicos en algunos casos. Otro punto, eso se extendió en Estados Unidos e Inglaterra. Igual, la heroína, una de las características que tiene es que genera una fuerte euforia en las personas, dando energía en los momentos más adversos de su vida. Por ejemplo, si alguna persona está con una crisis bastante severa, esa droga lo que hace es la reanima y la mantiene bastante activa y puede salir adelante y es como que se mantiene activa durante el día y provocando así una mejor actividad física. Ahora pasamos a lo que es el cannabis. Muchamente hemos utilizado este nombre, pero mayormente lo conocemos como marihuana. Mayormente es un lenguaje más coloquial en el cual en El Salvador y en muchos países como México, Estados Unidos se conoce así. Igual,
También de la marihuana serían otro tipo de drogas, por ejemplo, que en El Salvador aún no se conocen, pero en Estados Unidos sí, de la misma marihuana o del mismo cannabis se lo van generando. Hablar del cannabis es hablar originariamente de Asia Central, debido a que registros arqueológicos han utilizado y como fueron utilizados y han sido utilizados como fuentes de fibras textiles, es decir, esto data del año 4000 antes de Cristo. Entonces estamos hablando que nuestro cerebro en un principio les hacía mención que no se imaginaba, porque o sea, cuando empezamos a investigar de eso, decíamos que podía ser a los inicios del narcotráfico, pero ahora nos damos cuenta que estamos hablando del año 4000 antes de Cristo. ¿Qué pasa con el alto exceso de consumo de esto? Muchas personas empiezan a ver que aparecen monstruos o cualquier otro tipo de cosas por la misma alucinación, que esto les provoca una gran relajación en su cuerpo. De hecho, la marihuana como cierto punto también es utilizada para fines medicinales. En muchas medicinas, en muchas pastillas o medicamentos lo utilizan para calmar dolores, para que sientan menos cosas. El excesivo uso de esta droga hace que muchas personas se hagan autodependientes de la misma. ¿Por qué? Porque una persona ya no puede vivir sin ella, es decir, para su estudio ya no pueden concentrarse, ya no pueden tener una estabilidad, ya no pueden dormir porque se hacen dependientes y necesitan de eso para poder sobrevivir y poder llevar una vida un poco más tranquila. Eh, Muchos países como Estados Unidos puso restricciones para el uso de esta. Eso fue en 1906, igual que Reino Unido la prohibió en la década de 1920. Esto es como un poco de abordaje que mis compañeros más adelante seguirán explicando un poco de eso. Ahora pasamos a lo que es la cocaína, que fue una de las más reconocidas y creo que ese será con lo que iré cerrando para poder entrar un poquito más en contexto. La cocaína anteriormente se conocía como un estimulante si lo vemos de varios puntos de vista. Por ejemplo, en la cultura inca era usada como planta sagrada para los rituales. Además, era como un poderoso estimulante para los trabajadores por las mismas altitudes, incluso como uso medicinal. En estos momentos solo empezamos a hablar de lo que es la hoja de coca. ¿Por qué? Porque ellos hacían, me imagino, puros, por decirlo así, para poder, o se la comían, no tengo un dato exacto de cómo la consumían, pero ellos les provocaban esa sensación de relajación. También lo utilizaban en medida que la economía en Colombia, con ese tipo de países que empezó a surgir la hoja de coca, no era tan buena. Entonces las personas, para evitar gastar o no tener que comer, ellos se comían eso. Y es como que les quitaba la sensación de hambre y los dormía, por decirlo así. También empezamos que la hoja de coca no fue, por decirlo así, un descubrimiento. Eso venía de mucho más años atrás, que la planta estaba saliendo de la tierra. Luego de esto, como les mencionaba, era utilizada por la cultura inca, pero de esto pasamos a lo que es cuando la coca se exporta. Y eso también viene cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, que estos hicieron ya un diferente acto. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de un consumo de la hoja de coca, pero aquí ya no empezamos a hablar de la hoja de coca, empezamos a hablar de la coca en sí. ¿Y qué es la coca de la coca en sí? Entonces, estamos hablando de lo que es los nuevos tipos de drogas. Y aquí hacemos referencia del nuevo tipo de droga. Estamos haciendo de la droga, para que me entienda un poquito más en contexto de lo que es la entrada de la droga sintética, que eso ya estamos hablando en el siglo XIX. La droga sintética, eso vino detrás del consumo de los españoles, y esto hace referencia que eso se exportó a las 11 zonas de los Andes, y fue lo que ahora conocemos como pasta de coca. Espero eso haya sido un poco claro, y es como que a continuación mis compañeros empezarán a hablar más acerca del tema. Bueno, muchas gracias, Noé, y primeramente tengan todos muy buenos días. Yo me encargaré de darle una definición a lo que es la droga o este tipo de sustancias, ¿verdad? Que tal como decía el compañero, ha tenido una gran evolución. Y antes se consideraba este tipo de sustancias para que las personas se relajaran, pero esto entre muchas comillas, ¿verdad? Claro, también se utilizaba de manera medicinal y para curar a las personas y un estilo de hobby que se utilizaba antes. Pero claro, el tiempo ha cambiado y también la ciencia ha evolucionado. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia determina de que este tipo de sustancias, a pesar de que sí, no daña el sistema nervioso, también lo ataca. Y eso hace que cambien las actitudes, cambie las emociones, cambie la perspectiva de una persona cuando cambia, o más bien cuando utiliza este tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces,
Cuando una persona utiliza este tipo de sustancias, cambia la perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que piense que una cosa está ahí, pero realmente no está o ni siquiera existe. Puede hacer que esta persona se hasta. Entonces, este puede llegar a provocar daños físicos, psicológicos, sociales. ¿Y por qué sociales? Pues porque cuando una persona tiene o más bien se ingresa a este tipo de droga, sus actitudes son más bien antisociales o hasta violentas, provocándole un daño a las demás personas o hasta a uno mismo. En la actualidad existen muchos tipos de drogas, la cocaína, la pasta base, el éxtasis, la heroína, el tabaco y algunos fármacos. Como algunos fármacos son considerados legales, igual algunas drogas, ¿verdad? Porque se utilizan de manera medicinal, pero cuando se mezclan con otro tipo de sustancias o se utiliza de manera excesiva, pues, puede provocarle un daño a la persona. Y para darle una mejor definición a lo que es la droga, me baso en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que básicamente es toda sustancia que es introducida a un organismo por cualquier vía. Esto dependerá mucho de qué tipo de droga se esté utilizando el sujeto, ya sea por inhalación, ingestión intramuscular o endovenosa. Esto ya si es un líquido, una planta, o ya por inyección, polvo, entre muchas otras formas. Esto hace que cambie el comportamiento, como decía antes, de las personas para que pueda sentir nuevas sensaciones y pueda tener nuevas emociones o manera de actuar, prácticamente que la persona sea irreconocible, vaya. Entonces, obviamente la droga se puede llegar a conseguir en todas partes, en la calle, en los centros de educación, donde sea, y todo esto es gracias al tráfico ilícito de drogas. Pues este delito es, como por decirlo así, un facilitador o un patrocinio al consumo ilícito de drogas, por decirlo así, ya que este atenta contra la salud pública. Entonces, básicamente, este tipo de negocios son uno de los mayores generadores de dinero, o sea, son bastante lucrativos, ¿verdad? Ya que son uno de los que más o más bien comúnmente vemos en las calles. Entonces, y esto es cuando se le da droga, ya sea a niños menores, a personas menores de 18 años, a mujeres embarazadas, a personas que sufren algún tipo de enfermedades mentales. Esto es un tipo de agravante para los delitos que presenta esta ley. Eh, para poner como ejemplo, el artículo 54 de la LERAR nos habla de las agravantes, que son aquellas acciones que hacen que aumente la pena. Entonces, como mencioné antes, que si se le suministra o se le facilita las drogas a un menor de edad, a una mujer embarazada, a una persona con enfermedades mentales, también puede agravarlo si una persona es policía, militar, funcionario público, también si es algún administrador de una institución educativa, o que le esté facilitando la droga a un niño, se le esté victimizando, ¿verdad? También, si todas las drogas o todos los delitos que presenta la ley son realizados con violencia, puede agravar la pena. Pero también existe lo que son las atenuantes, que es el siguiente artículo, lo cual es lo contrario, que disminuye la pena. Y esto es básicamente si el sujeto ayuda o colabora con la investigación para ver quién es el que está haciendo este tráfico ilícito de drogas, o sea, con el paradero del autor o de los coautores. Entonces, también si colabora dando información de cómo se consigue esta droga, cómo la plantan, cómo la fabrican, dónde la distribuyen, a quiénes se las dan. Entonces, si la persona colabora con esto, puede que llegue a disminuir la pena. Entonces, aquí hemos abordado la definición, el efecto que tiene, cuáles son las agravantes y las atenuantes. Así que muchas gracias, espero me haya entendido. Bueno, muchas gracias. Y también interesante lo que abordó nuestro compañero Noé Pompilio y Diego Herrera. Y en este caso a mí me tocará hablar sobre el tema de los tipos de drogas, según la ley que estamos abordando, la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas. Y como punto de partida, como primer punto, vamos a hablar del artículo 2, inciso 1, en donde nos dice que se considerará como droga para efectos de esta, según lo que nos digan los convenios internacionales y las leyes internas del país. Incluso compañero Diego Herrera dijo o dio una definición sobre lo que se consideraba droga. Y por lo tanto, esta se considerará, bueno, por lo tanto, esta ley, o sea, el artículo 2, es considerada una
norma penal en blanco, porque nos remite a otros cuerpos normativos para saber qué es lo que se va a considerar como droga. También hay que hablar sobre el artículo 13 de la LERAR, de esta misma ley, en donde se puede ver que tiene una similitud o es más bien una consecuencia o una secuencia del artículo 2, ya que nos establece que será un Consejo Superior de Salud el que deberá de realizar cada año el listado de sustancias prohibidas. O sea, cada año esta se debe de actualizar y se tiene que mantener de alguna manera actualizándose la información sobre nuevos tipos de drogas o sobre variantes alucinógenas o psicotrópicas, las cuales pueden ser perjudiciales para la salud en muchos casos. Y entonces este es el que debe realizar el listado de sustancias que serán prohibidas o consideradas como drogas. Y estas se verán plasmadas en el listado oficial de medicamentos y sustancias controladas, el cual es realizado por la Dirección Nacional de Medicamentos, o también conocida como la DNM. Y precisamente es la DNM la que se encarga de realizar estos listados. Para ponernos en contexto, el listado actual de medicamentos y sustancias controladas, el cual fue publicado el 28 de febrero de 2021, se encuentran enlistadas más de 481 sustancias, medicamentos, drogas, estupefacientes. Y esta se encuentra dividida en varias secciones. Por ejemplo, la primera sección es la de estupefacientes, y ahí podemos encontrar varias drogas, o también, ojo que no solo se encuentran drogas, también se encuentran algunos tipos de psicotrópicos o también de variaciones que pueden ser utilizadas para uso medicinal. O sea, de que estas solo pueden ser usadas para un medicamento, para realizar ciertos medicamentos. Un ejemplo puede ser el acetilfenatilo, que puede ser utilizado para realizar lo que conocemos como la acetaminofén. También aquí en el mismo listado de estupefacientes podemos encontrar el cannabis, la codeína, que también puede ser utilizada para uso médico, la hoja de coca, el concentrado de ardomidera, le forma la heroína, la morfina o la necodina, y algunas de estas es interesante, pero son utilizadas para uso médico o pueden ser utilizadas solo con una pequeña porción de análisis, o puede ser usada solo por análisis. Otro de lo que podemos considerar en ese listado es la variación de los psicotrópicos. En esto de los psicotrópicos podemos encontrar otro montón de sustancias que pueden ser utilizadas precisamente para la medicina, pero si son mal utilizadas pueden crear un efecto de relajación o pueden ser utilizadas como drogas. Y estas son precisamente muy poderosas, las que son utilizadas como psicotrópicos. Un ejemplo es el citerol, el cual sirve para calmar dolores, pero solo en ciertas cantidades, y una cantidad mayor podría incluso ser perjudicial para la salud. También tenemos el etimonato, el etilo, el piradol y la medrona, otros tipos de cosas que son utilizadas para mismo uso medicinal. También podemos agregar otros productos, o también aquí en el mismo listado aparece otra parte del listado donde nos habla de los productos agregados, donde podemos encontrar el cepelol, el sódico, el pentardiaco y la enladrona, que estas también son utilizadas tanto como para uso medicinal como para crear fármacos, etc. También están las sustancias relacionadas con el fentanilo, que estas son ya de un uso el cual puede ser de uso medicinal, pero estas son todavía más fuertes, o también pueden ser todavía más perjudiciales para la salud,
por sus compuestos y por donde viene derivado este producto. Y ya por último encontramos sustancias químicas utilizadas frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes. O sea, de que aquí también nos hace otro apartado sobre las sustancias que son utilizadas para ciertas cosas, pero debido al mal uso se puede convertir en una droga. Aquí podemos encontrar el ácido sulfúrico, podemos encontrar el alcohol, el yodo, productos que más o menos conocemos o tenemos a la mano. También el alcohol metílico, el alcohol isopropílico, el ácido fórmico. Aquí podemos encontrar también el cloroformo, el cual puede ser utilizado como sedante. Podemos ver el cloruro metílico y que todas estas sustancias, como ya habíamos hablado antes, teniendo un mal uso, pueden ser utilizadas de mala manera e incluso para causar la muerte. Como último dato, hay que decirte que en el último listado de las sustancias controladas, se agregaron 3 nuevas sustancias, las cuales no se tenía registro, pero que por fin se lograron registrar o se lograron poder formar parte porque estas estaban fuera de la ley. Un ejemplo de esto es el cloruro de amonio, que puede ser utilizado para desinfección, pero descubrieron de que también podría ser utilizado para drogas. Esta fue mi participación, espero que les haya servido. A continuación pasará a siguiente. Muchas gracias, compañero Carlos, muy interesante, bastante importante todo lo que abordó, todas las sustancias que mencionó, y pues continuaré con mi participación. Buenos días, estimado licenciado Juan Carlos Paz, compañeros y compañeras, mi nombre es Edwin Enrique Pineda Chavarría, y en esta ocasión abordaré 3 artículos de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, el artículo 46, 47 y 49. Como hemos pues analizado anteriormente, en nuestra legislación existen delitos de peligro abstracto, formales, que tienen esa sanción, pero es de cierta manera inmoral, como el delito de exhibición, que está establecido en el artículo 46 de la ley anteriormente mencionada. En este delito es bastante importante porque lo que se castiga es la realización de actos relacionados, digamos por así decirlo, con el uso o consumo de drogas, pero en lugar público o expuesto al público, o ya sea en un lugar privado. Entonces, este delito tiene una pena de prisión que no sobrepasa los 3 años no sobrepasa los 3 años, y por supuesto constituye dicha figura delictiva un delito menos grave que el que menciona, el que abordará el compañero David. El artículo 47 de la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas prácticamente exige que el sujeto activo instigue, induzca o ayude a otra persona al consumo de drogas, lo cual pues de alguna manera equivale a hacer o equilibrar que en la mente nosotros, digamos, por así decirlo, un ejemplo, el sujeto pasivo tenga la idea de consumir drogas. O sea, no solamente se trata del ánimo de traficar drogas, sino simple y sencillamente el conocimiento, o sea, que tengas conocimiento y la intención de parte del sujeto activo de colaborar para que otras personas consuman dichas drogas. Entonces, para ser más concreto, es que un sujeto le preste a cualquier clase de ayuda, por ejemplo, a otra persona para que tal persona haga un consumo de droga. Y pues el último artículo, que también muy importante y muy interesante, que es la cooperación en el tráfico de drogas, que está tipificado y sancionado en el artículo 49. Este delito pues prácticamente lo realiza la persona que es conocedora y aún así suministra los medios y tiene esos recursos para cultivar, fabricar, elaborar el tráfico ilegal de drogas.
Entonces, en este delito nosotros podemos ver que el sujeto activo puede ser cualquier persona que carezca de autorización para traficar droga, como en nuestro país es ilegal, y en sujeto activo, en este caso, por así decirlo, es la comunidad, pues somos todos nosotros porque somos titulares del bien jurídico protegido, que en este caso es la salud pública. Y pues esta sería mi participación y a continuación les abordará el compañero David un poco más. Buenos días a todos, mi nombre es David Santiago Rivera Vázquez y yo le voy a hablar sobre el autoconsumo de drogas como una excluyente responsabilidad penal. Pues bien, como hemos venido hablando hasta este punto, la posesión de drogas es un hecho típico para el derecho penal. Así, de hecho, lo podemos encontrar regulado en el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, la cual sanciona la posesión y la tenencia de cualquier sustancia que sea considerada como una droga en básicamente cualquier cantidad, ya que la ley nos sanciona de 2 gramos para abajo y de 2 gramos para arriba, cada uno con su propia sanción. De esto nosotros podemos partir con la idea de que las drogas están prohibidas en el país, lo cual es una realidad. Sin embargo, existen 2 supuestos que podrían hacer que una persona quede sin responsabilidad penal por el consumo de drogas. Decimos podría porque, claro, esto no es una garantía, esto no es algo que ocurra siempre, porque al final la decisión la tiene el juez y queda a partir de su criterio el determinar si éste atiende esos 2 supuestos o si decide por su lado sancionar. Pues bien, entrando en materia, el primero de estos sucesos es precisamente el autoconsumo de drogas, lo cual implica, tal como su nombre lo dice, el que una persona posea droga, pero que esta no es destinada a tráfico. O sea, que esta persona no tenga el ánimo de traficar con dicha sustancia, sino que sea para consumirla él mismo. O sea, esta droga se utiliza para poder satisfacer la necesidad de consumirla producto de una drogodependencia que tiene este sujeto a determinada sustancia. Pero ¿cómo podría quitar eso la responsabilidad penal? Pues en virtud del principio de lesividad, que implica que para poder sancionar penalmente a una persona, primero nosotros tenemos que determinar cuál es la vulneración a un bien jurídico ajeno. Este límite del jus puniendi estatal pues nos establece esa condición. Tiene que existir una vulneración a un bien jurídico ajeno. Y en la drogodependencia no se está vulnerando los derechos de nadie más, ya que es una persona quien se vulnera sus propios bienes jurídicos y al no ser una conducta materialmente antijurídica, entonces el derecho penal no tiene nada que hacer ahí. No se puede sancionar a ninguna persona. Entonces, tal y como nos establece la resolución 94C-2016, la Sala de lo Penal afirma esta postura diciendo de que en el autoconsumo no se vulnera el bien jurídico de la salud pública, por lo tanto no hay una especie de vulneración, lo que implica que entonces no se puede sancionar a ninguna persona. Ahora bien, ¿cómo podríamos determinar el autoconsumo? Existen 2 elementos mediante los cuales se puede determinar ese autoconsumo. El primero de estos elementos es precisamente la realización de un examen toxicológico, que nos sirva como un medio para poder demostrar que la persona en cuestión es consumidora activa de la droga. Por lo tanto, podemos empezar a pactar el camino para decir de que esta persona no trafica, sino que solo consume. Pero claro, para eso también se necesita otro elemento, el cual es que la cantidad de droga sea proporcional, o sea, sea considerablemente pequeña, lo suficientemente pequeña como para poder ser consumida de un solo, vaya. Porque claro, no podemos hablar de autoconsumo si una persona tiene kilos y kilos y kilos de droga, porque ya se entiende que esta es para tráfico, no es solo para consumirla. Y el segundo de estos supuestos es un poco más fácil de explicar, de hecho ya ha sido en cierta medida abordado por mis compañeros, que es el de las drogas con uso medicinal o con uso terapéutico, que como ya mencionábamos, existen ciertas sustancias medicinales que tienen características similares a una droga o que poseen en su composición partes de drogas o que, valga la redundancia, son drogas, pero que estén avaladas para su uso médico o terapéutico, como es el caso de la morfina, que se utiliza en pacientes que ya están, que van a enfrentar una cirugía o que están recuperándose de una cirugía o que padecen de alguna enfermedad terminal, o como es el caso de la marihuana también para los países que ha sido legalizada, que no es el caso de El Salvador, claro. Pero básicamente estos tienen el permiso para utilizarse en ciertas dosis en beneficio de la persona. Pero claro,
para esto no es una droga que esté así y al alcance de toda la población. Se necesita una receta. Esta receta significaría el instrumento legal mediante el cual una persona podría llegar a obtener alguna de esas drogas. De hecho, su falsificación es un delito muy grave que está sancionado en el artículo 42 de la LADART, que nos establece que la persona que intente falsificar para sí mismo o para un tercero alguna receta médica con la intención de obtener drogas puede llegar a ser sancionado con prisión de 1 a 3 años. Y es que esto es una sanción peligrosa porque, claro, la receta es emitida únicamente por un doctor, quien es el único que posee la facultad para poder establecer si una persona necesita o no necesita una droga, porque se parte por el hecho de que esta no es una sustancia que tenga que llegar a manos de todas las personas, así por así. Y con eso concluí mi participación y cerramos esta exposición. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias.